de tribuna. Yo soy de pizarra. Bueno, voy a ser muy breve porque ya todo el mundo está cansado, pero sí quiero cambiar un poquito el foco. Voy a hablar un poquito, varios han mencionado sobre el quinquenio gris, que es muy corto para la represión y todo eso. En el folletico que yo repartí por ahí, antes de entrar, ese paper es como un breve resumen de mi libro sobre el caso SEA. Se llama Intelectuales versus Revolución, en interrogación, el caso del Centro de Estudios sobre América. Voy a hablar después un poquito de lo que fue el SEA, para el que no lo sepa. Está claro que desde 1959, pues bueno, el régimen entró en un régimen en búsqueda de un estalinismo de tipo totalitario, pero indudablemente, digamos que hay fases diferentes, sobre todo de acuerdo a los actores. Entonces, yo hice una pequeña periodización aquí, que está en el libro, es una parte del libro, que yo divido un poco las relaciones entre los intelectuales y la revolución, o entre los intelectuales y el Estado, o como le quieren llamar, los que no le quieren llamar revolución. Yo hice una periodización que más o menos la ubiqué en cuatro etapas para un poco distinguir por qué lo del quinquenio, y si es quinquenio, si no es quinquenio, y para quién era quinquenio, para quién no. La primera etapa que yo ubico, es decir, el régimen del 59 al 85 construyó un régimen de tipo estalinista normal, un régimen totalitario guiado por Lenin, la dictadura del proletariado y todo eso, pero con sus etapas diferentes, ¿no? Ya después del 85, 86, cuando viene y sobre todo después del periodo especial, el régimen se va descomponiendo y, sin entrar mucho en teoría, porque voy a pasar a lo otro muy rápido, nosotros podemos decir que ese régimen totalitario clásico se fue descomponiendo y ahora, a mí me gusta una expresión que usa Juan Lins, que es un español cubano, transitólogo, que habla mucho sobre la democracia, fue una de las cabezas de la teoría de la transición, que él llama el totalitarismo imperfecto. Es decir, hay un régimen, ya en esta última etapa del régimen cubano, donde no es el totalitarismo clásico, pero hay un régimen mixto, que yo describo ahí en el trabajo, que tiene un ala de totalitario y tiene un ala ya de un régimen que está transitando no hacia la democracia, sino hacia la autocracia, hacia el autoritarismo un poco diferente, ¿no? Sin dejar de ser un Estado policial, ¿ok? Entonces, ahí me ubico. Ahora, esta periodización, sin ignorar esto, yo digo que la primera etapa de las relaciones entre los intelectuales y el Estado, o la revolución, la pudiéramos ubicar entre el 61 y el 70. Es decir, en el momento en que el régimen se declara socialista, por eso pongo el 61, no el 59, y hasta el 70, cuando viene el segundo periodo que voy a hablar. Ese primer periodo, por supuesto, que es el régimen represivo entrando, las matanzas, el escambray, la destrucción de la economía capitalista, los profesores universitarios históricos, sobre todo los que habían tenido relaciones con Batista, saliendo del país, pero al mismo tiempo, como ya de alguna manera se ha descrito aquí, es un momento donde hay un apoyo muy grande de la intelectualidad internacional y todavía el régimen no tiene, aunque ya está liquidando todo lo que mencioné, todavía no tiene el control total del pensamiento, de la cultura. Es decir, si ustedes ven en la etapa de los 60, todavía en el año 62 está el libro de Carpentier, ¿no? El siglo de las luces. En el año 66 está el libro de Lezama Lima, Paradiso. Es decir, y todos esos intelectuales que después cogieron el camino que después cogimos nosotros. Yo tenía 4 años cuando triunfó la revolución. Yo era más joven que Juan Antonio, que Corso. Yo tenía 4 años. Yo sí no hice nada ni por Batista ni por Fidel. Tú vas a ser el hombre nuevo. Correcto. Y yo era un profesor del hombre nuevo.
Ok, entonces, lo que quiero decir es que es una etapa donde toda la intelectuales de verdad y creadores de verdad del mundo están a favor de ese proceso, llámenle revolución o llámenle como ustedes le quieren llamar. Y todos estos autores que después, Lezama era un vicepresidente con Nicolás Guillén de la UNIAG, Carpentier era otro vicepresidente. Entonces, Cabrera Infante ni hablar, ya alguien, no me acuerdo que fue él, creo, el que habló de las cosas bárbaras que hizo Cabrera Infante. Entonces, es un momento que están matando a la gente en el Escambray, se está acabando el capitalismo, está el proceso represivo, la gente se está yendo, pero hay un movimiento intelectual, incluso en el ámbito de la economía, el régimen no tiene todavía un control total de la situación. Está el debate que es famoso entre Carlos Rafael Rodríguez y el Che Guevara. Es decir, el cálculo económico de tipo soviético para Carlos Rafael Rodríguez, que era un viejo del Partido Socialista con toda esa cultura económica, y el Che Guevara, que quería meter una cosa peor. Es decir, quería eliminar totalmente el mercado, que por lo menos en el cálculo económico, bueno, tenía en cuenta de que había que ganar algo. Entonces, es decir, los 60 en la primera etapa, mucha gente pone el fin de la Revolución Cubana ya en el 68 cuando lo de Checoslovaquia. Otra gente lo pone antes. Lo que quiero decir es que esa combinación de la represión, el sistema destruyendo la república, se combina con esto, con un crecimiento de un espacio, vamos a decir, no voy a decir crecimiento, con un espacio de agentes culturales internacionales y cubanos que están a favor de eso. Y es un porciento muy grande de la intelectualidad, no sé cuánto el porciento, pero era grande. Ahora, en los 60 yo quiero mencionar dos cosas rápidas, porque es a lo que ya voy a referirme al final. Estoy hablando todavía de la primera etapa. En la primera etapa está, bueno, alguien lo mencionó, lo de palabras de los intelectuales, todo dentro de la revolución, dentro de la revolución nada. Es decir, que todavía no hay un sistema totalmente establecido de dictadura del proletariado, pero ya Fidel Castro tiene, no, el problema no es Lenin, el problema es Fidel, que ya él tiene su propia lógica de la revolución. Y la revolución no es el comunismo, no es eso, la revolución es él. Es decir, lo que no está de acuerdo conmigo se queda fuera. Es un poco de lo que habla Juan ahora. Ahora, hay un punto ahí que casi nadie habla, y aquí no se mencionó. Yo estaba esperando ver. Es decir, una cosa simbólica es palabra de los intelectuales. Otra cosa bien simbólica es cuando liquidan a Agustín Acosta y le dan en el 61 la posición, o no sé cómo se llama, de poeta nacional Nicolás Guillén. Es decir, es una cosa muy simbólica, parece, mucha gente ni habla de eso, pero es una cosa clave, porque ahí están metiendo todo el aparato del Partido Socialista Popular, se está adueñando de la cultura. Los marineros, los portondos, la buchaca, bueno, no sé, todo ese tipo de gente, García Galló, Valdés Vivó, es decir, es esa tropa que había hecho un papel bien inteligente por parte del Partido Socialista Popular de ir tomando mecanismos culturales. Y yo creo que ese cambio de que nadie, yo no veo que casi nadie habla de eso, de liquidar a Agustín Acosta como el poeta nacional y darle el título a Nicolás, fue un juego, tú sabes, un símbolo grande. Tiene un impacto más grande de lo que la gente piensa. Agustín Acosta y Nicolás Guillén tenían bastante parecido, tenían una trayectoria. Los dos eran de provincia. Hay un artículo escrito, no me acuerdo por quién, muy interesante, sobre esta cosa de por qué le quitan el premio, el título a Agustín y se lo dan a Nicolás. Los dos eran de provincia, los dos habían estudiado Derecho, aunque Nicolás no se graduó y Agustín sí, y los tres hacían poesía social. Entonces, había una diferencia importante, que Agustín Acosta sí había estado contra Machado, mientras que Nicolás Guillén era un funcionario de un organismo de Machado.
Entonces, esta es una cosa bien simbólica. En los 60 hay dos cosas que yo me voy a referir porque es lo que más toca a mí, que fui profesor de marxismo, que soy marxista y que vengo... ¿Eres marxista? No, que fui marxista, ¿no? Ese me traicionó el inconsciente. Bueno, que vengo de esa ala que tendría una reflexión diferente a muchas cosas de cómo la manejamos normalmente, ¿no? Ahí hay una cosa que Juan participó. Hay dos hechos bien importantes dentro del lado cultural nuevo que va surgiendo de la revolución, que es lo que pasó en el Caimán Barbudo y lo que pasó en Pensamiento Crítico. Y en el departamento de filosofía. Juan estuvo, yo era un niño cuando eso, yo estaba jugando, yo no tenía ni novia. Juan estuvo en pensamiento. Fueron dos cosas que creo que muchos de ustedes ya saben, por tanto no voy a explicar. Yo diría que fueron dos instituciones culturales y académicas que no eran opositoras, pero eran disonantes. Y como decía Jesús Díaz, en el totalitarismo tú no puedes ser disonante. Casi todos nosotros empezamos a ser disonantes. Yo voy a hablar de eso. Entonces, ya viene la segunda década de la periodización, que son los años 70. Es decir, la primera etapa esa que he hablado de los 60, que está ahí en la periodización, vendría siendo como la búsqueda de un socialismo autónomo, para decirlo bien suave, ¿no? A los marxistas, ¿no? No como Pedrito, que estaba preso cuando eso. Ahora, ya la segunda etapa, que empieza, que yo la pongo del 71 al 85, es la dictadura del proletariado a rajatabla. Es decir, ya es modelo estalinista, soviético, completo. Por eso es que ese final de los 60 y principio de los 70 termina con el Congreso de Cultura, con la liquidación de Pensamiento Crítico, con la liquidación del Departamento de Filosofía, con la liquidación del Caimán Barbudo y con la liquidación de todo el que no estuviera en la afinación. Entonces, esta es una etapa que es lo que Ambrosio, que usted mencionaba, le llama el quinquenio gris, lo que arranca en el 70, que yo en el libro mío, yo le llamo que no es el quinquenio, que son 15 años, del 70 hasta el 85, yo lo pongo cuando ustedes tienen que ver la periodización. Es decir, es cuando ya verdaderamente el régimen está en condiciones de acabar con cualquier disonancia, que en los principios de los 60 no estaban. ¿Ok? Entonces, por eso hay un problema, que esta gente que se está tomando las posiciones culturales dentro de la revolución, hablan de quinquenio y hablan de 10 años, porque como bien decía Pedrito en la introducción, era para ellos, no era porque estaban matando en el Escambray. Es decir, me está cerrando mi espacio. Es como el cuento del tipo que estaban haciendo una candidatura para el Partido Comunista en Italia y le dicen, ven acá, si tú tienes 1000 aviones, ¿qué tú harías? Yo reparto la ganancia de los 1000 aviones para todo el mundo. Si tú tienes 100 barcos, ¿qué tú haces? Le reparto a los trabajadores lo que se gane. Y si tienes una gallina, el tipo se queda pensando. Y le dicen, pero si tú has repartido los aviones, has repartido los barcos, ¿qué te pasa pensando tanto por una gallina? Y dice, no, es que yo tengo una gallina. Entonces, los tipos que hablan del quinquenio, hablan de eso, de su gallina. Tú sabes, ellos no van a estar hablando... Es decir, ya en ese final de 60, 70, ya le habían liquidado la gallina. Ya estuvo el caso Padilla, ya cerraron el departamento, ya cerraron el Caimán Barbudo, ya cerraron todo lo que podía. Entonces, ahora, ya en el 85, 86, antes de la perestroika, viene un proceso de que ya en Cuba está asomando la crisis y en el socialismo real y las ayudas son diferentes. Entonces viene aquel proceso yo no me acuerdo bien cómo se llamaba, en el libro está, no me acuerdo bien, Juan, de que un debate nacional, que al fin y al cabo estaba reflejando, se concretó mucho más cuando empieza todo el proceso de derrumbe ese del socialismo, en que el régimen está en una crisis de rectificación de errores, está en una crisis, ahí en la rectificación de errores me rectificaron a mí, me rectifiqué yo. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? El régimen ya no puede controlar la situación económica y no tiene la ayuda exterior. Entonces, ahí un poco empieza a acabarse el quinquenio gris. Es decir,
empieza la creación de una cantidad de centros, muchos de ellos, como el mío, empezaron adscritos al Comité Central, y otros centros como el que creó Juan Félix Varela, y un grupo de centros e instituciones que la gente empezó a hablar. Incluso yo me acuerdo que hubo una reunión, que fue la que casi me liquidan a mí, que Raúl dijo, bueno, todo el mundo que hable y que diga, de verdaderamente revolucionario, que diga de verdad lo que piense. Yo me puse a hablar basura en una reunión y cuando salí me dijeron, oh, manito, 1 año para la microbrigada. Yo dije, coño, si me dijeron que hablara. Entonces, esto es un poco los ciclos que habla del quinquenio de 10 años. Yo puse aquí 15, del 70 al 85. Ahí viene todo ese proceso de, digamos, de debate, de ampliación, de búsquedas de espacio, como le llamaban, nos gustaba mucho a nosotros. Hay que ampliar los espacios, más economía de mercado, que el partido no sea tan cerrado. Caballeros, no me vayan a dar una galleta, pero coño, un poquito más, tú sabes, de espacio. Ok, en esa nueva etapa de apertura, ahí es donde viene el espacio del Centro de Estudios sobre América, que era un centro que empezó adscrito al Comité Central, al Departamento de América, a Piñeiro, y varios centros de economía adscritos al Comité Central, que básicamente la idea primera era que suministrarle a Relaciones Exteriores y al Comité Central y a las instituciones análisis, porque los funcionarios había funcionarios que eran muy brutos. Yo fui profesor de la escuela del partido y yo tuve unos generales y una gente que tenía unos cargos que cuando yo hablaba con ellos decía, caballero, pero ¿cómo esta gente puede dirigir un ministerio? Sí, esa es la realidad. Entonces, esas instituciones se crearon para ayudar a la reflexión, elevar la teoría. ¿Qué pasa? Había un problema con la crisis, que esos centros empezaron por diferentes caminos y diferentes vías a tratar de buscar mayores espacios. Y una cosa que siempre golpeó mucho a Fidel y al régimen era, esta gente se están independizando mucho de nosotros porque están logrando muchos grandes y muchos apoyos internacionales. ¿Ok? Entonces, hubo un sector, el mismo, como decía Jesús Díaz, nosotros no éramos opositores, nosotros éramos un poco disonantes. ¿Ok? Pero eso en el totalitarismo no es admisible. Entonces, todo ese sector, yo voy a ser un poco esquemático. Digamos que en el partido se estaba un poco separando una corriente bien dura, como serían los hardliners de la teoría de la transición, y un grupito de gente un poco que serían un poco los softliners. Hardliners y softliners siempre son dentro del Estado, no es la oposición. Es decir, eran dos bandos dentro del mismo bando. Es decir, queríamos lo mismo. Queríamos mejorar el socialismo, nadie quería en aquel momento. Yo era bastante avanzado en la visión del mercado, de la libertad de expresión, pero yo sería un mentiroso si yo les voy a decir que yo quería capitalismo, ni nada de eso. Todavía yo estaba en otra onda, tú sabes. Yo creo que de todo ese grupo, yo fui como lo máximo que ha venido de la izquierda, de profesor de marxismo de la Ñico López, yo estoy en una derecha al estilo Víctor Friedman, ¿no? Sí, no hay nadie que ha corrido de allá para acá en 30 años como yo corrí. Pero es la verdad, yo en aquel momento no quería capitalismo, yo lo que quería era reformar el socialismo, por eso nos llamaban perestroicos. Es decir, lo que nos estaba diciendo la línea dura del partido no es que ustedes son anticomunistas, ni ustedes están rompiendo con el marxismo, nos decían perestroicos, ustedes son unos perestroicos, eso no puede ser. Y ahí empezaron las reuniones con Aldana, con el Comité Central, con Fidel, que ahí fue cuando yo empecé a decir, bueno, espérate, si yo tengo que estar justificando eso, yo mejor me voy. No, porque no voy a estar en esto. Yo no soy un mártir. Yo no tengo un espíritu, soy muy sincero con ustedes. Yo no tengo espíritu de eso como Pedrito, como ustedes, como muchos presos políticos, de meterme 40 años preso. No. Yo dije, esto aquí nos van a hacer tierra. Entonces, ahí empieza el último periodo que del año 86 al año 95 está todo esto de las ONG, el sector reformista del partido metiendo muchas
la escuela de periodismo, las críticas al sistema, cómo estaba la cosa, gente que avanzaba un poquito más y decía, bueno, ¿por qué no hacemos un capitalismo de Estado? Es la etapa del debate. Eso se cierra en el año 96, en marzo, el 26 de marzo del 96, cuando liquidan el Centro de Estudios sobre América. Es decir, ahí yo cierro la etapa esa de la ampliación del debate, que empieza en el 85 hasta el 96, y empieza lo que yo llamo la etapa actual, que sería del año 96 hasta actual, que es la etapa que yo le llamo la etapa de la contrarreforma estalinista. Es decir, se acabó el juego, empezaron a cerrar las organizaciones, empezaron a cerrar las cosas. 2 minutos. Yo diría que el Centro de Estudios sobre América, que es lo que yo un poco he trabajado más, la cosa de los cambios en los intelectuales, en las ciencias sociales, tuvieron como 3 enseñanzas principales. Una, esto no es cuestión de ampliar el derecho, ni ampliar un poquito la economía de mercado, es una cuestión de Estado de Derecho, de democracia. Esto no lo podemos arreglar ampliando un poquito, mejorando un poquito, eso no. Segundo, que cuando tú tienes el análisis del Partido Comunista, yo me estoy refiriendo del actor y del ejército, los militares, del aparato, el sector blando, el sector reformista donde estábamos nosotros, en su mayoría, no digo todo el mundo, hay muchos compañeros que son valientes, están más pegados al aparato represivo que al sector democrático. Y eso en la teoría de la transición es clave. Si el sector reformista, el sector softline, está más pegado al aparato represivo, ahí no hay transición que venga a la democracia. Podrá haber transición hacia otra forma de autoritarismo, hacia otra autocracia, y eso es lo que está pasando en Cuba. Y hay un punto importante. Yo diría que yo soy en el CEA, porque he dado una visión un poquito distinta, como el Orlando Alomar, Juan, de Caimán Barbudo, que Orlando Alomar fue el primero que rompió y dijo, ni soy revolucionario, ni creo en la revolución, y se fue, y acabó. Yo soy Orlando Alomar del CEA, el primero del CEA, que rompe, por eso me acusaron, tú acabaste con el proyecto, tú traicionaste la revolución, y ese es el problema. Hay otro problema grave, que un poco Pedrito lo mencionó, y ahí acabo, pero es importante. Es el sector ese que es reformista, que era reformista, que de alguna manera fue reprimido, que salió al exilio en universidades americanas, en universidades latinoamericanas, que siguen siendo marxistas, pero eso no me preocupa. El que quiera seguir siendo marxista es una opción. El problema es que cuando tú coges los puntos, yo lo estaba hablando hoy con Juan, de lo que escriben, de lo que dicen, son los mismos puntos que está divulgando el régimen cubano. Es decir, son antisistemas, son anticapitalistas, son anti-Estados Unidos, son anti-Israel, son favorables a Palestina. Entonces, si tú eres un reformista cubano y tú estás ahí, tú estás en lo mismo que está diciendo el régimen cubano. ¿Ok? Eso es un problema que me parece sumamente serio para el futuro del cambio de régimen, ¿no?